Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Esos dos versículos son la introducción a la carta. Son saludo y presentación del autor y sus destinatarios. En estos dos versículos, el autor de la carta se identifica a sus destinatarios. ¿Cómo se identificó el autor de la carta? Se identificó por su nuevo nombre y su función en el reino del Señor Jesucristo. Pablo es el nombre que adoptó después que el Señor Jesucristo lo llamó a su servicio. Apóstol es la función a la que fue llamado por el Señor Jesucristo. Un apóstol era un enviado en representación de una autoridad suprema. La responsabilidad de un apóstol era cumplir con toda fidelidad la misión encargada. Debía comunicar el mensaje que se le había dado que diera sin modificar la esencia y el carácter de su contenido. ¿Por qué se identificó de esa manera? No fue con la intención de hacerse popular. Su intención era la de responsabilizarse de lo que escribiría, que sus destinatarios tuvieran la oportunidad de comparar su doctrina de Cristo con la de los falsos ministros que estaban enseñando cosas diferentes. Capítulo 3, versículos 1 y 2, capítulo 4, versículo 14 y 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Inició su carta dejando constancia que no trabajaba para sí mismo, ni hablaba a nombre propio, sino que era apóstol de Jesucristo. Jesucristo es el nombre compuesto de Jesús y Cristo. Los apóstoles unieron estos dos nombres en uno para afirmar que Jesús y Cristo es la misma persona. El nombre Jesucristo afirma la humanidad y la divinidad de la misma persona, verdad que los protognósticos no podían admitir. Dice que era apóstol por la voluntad de Dios. Con esto estaba indicando que no se hizo apóstol a sí mismo, fue hecho apóstol por la decisión de Dios, llamado y facultado de manera extraordinaria. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 11 y Efesios capítulo 3, versículo 3. ¿Qué lecciones se derivan de la identidad del autor? ¿Qué podemos aprender de la presentación de Pablo en esta carta? El nombre Pablo significa pequeño, humilde. Este nombre lo adoptó después de su conversión para expresar su verdadera identidad en relación con Dios. Ya no se consideraba el hombre honorable que significaba su viejo nombre. Su encuentro con el Señor Jesucristo lo hizo consciente que el único verdaderamente honorable es Dios. Primera a Timoteo capítulo 1 versículo 17 y capítulo 6 versículo 16. Él se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Efesios capítulo 3 versículo 4. Era una persona consciente de su vocación y de la naturaleza de la misma en relación con Dios. Con coherencia y veracidad habló de la función a la que había sido llamado a trabajar en la obra del Señor. Había sido llamado a hablar en nombre del Señor Jesucristo, a dar a conocer el misterio del Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 14. No estaba anunciando nada inventado, sino lo que le había sido enseñado por revelación. Capítulo 3, versículo 1 y 2 y Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. No se había autoproclamado apóstol. La iniciativa de su apostolado fue por decreto de Dios. Versículo 1 y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Su apostolado no era por presunción suya, era por mandato de Dios. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de la identidad
del autor de la carta? ¿Somos conscientes de nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo en relación con su iglesia? No toda persona es consciente de su vocación en relación con la iglesia de Dios para la restauración y extensión del reino de Dios, ni de las funciones específicas que debe realizar a partir de ella, de manera que corresponda a la vocación asumida. Se puede incluso afirmar que no todos los que pretenden ser ministros de Cristo son conscientes de ello. Algunos, como ocurrió en el tiempo de Pablo, solo presumen serlo, por lo cual su trabajo no resulta en edificación del pueblo de Dios, sino en detrimento del carácter de su iglesia. ¿A qué otras esferas son aplicables estas lecciones? También se puede afirmar que la conciencia del lugar que nos corresponde en una esfera laboral y de las funciones que desde allí debemos cumplir y cómo hacerlo es esencial para contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de la obra para la cual fuimos llamados. Debemos ser francos y coherentes con la posición que Dios nos ha concedido en la esfera de la iglesia, en la familia o en cualquier otra esfera laboral en la que nos encontramos. ¿Quién soy y qué funciones debo cumplir desde la posición en la que me encuentro bajo el reino del Señor Jesucristo? ¿Tengo un lugar en el reino de Cristo o ni siquiera pertenezco a ese reino?